Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 19 de abril. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título El fin del diluvio. Sí, ya se acaba el diluvio en el día de hoy. Así que donde quiera que usted se encuentre, por favor, acompáñeme a hablar con el Señor a través de la oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hoy nos permite continuar el estudio de tu palabra. En esta hora encomiendo en tus manos a cada amigo oyente, a cada amiga oyente, para que tu bendición le acompañe en donde quiera que se encuentre. Danos hoy una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el día de ayer estuvimos mirando cómo los antediluvianos se burlaban de Dios y ridiculizaban a Noé. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo Noé. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Pastor Denis y amigos oyentes, llegó el momento cuando Noé tuvo que entrar al arca y el mismo ángel de Jehová cerró la puerta, y de esta forma estaba anunciando que ya se cerraba la gracia para el mundo antediluviano. Aquellas personas durante 7 días seguían mofándose de Noé y su familia por haber entrado en el arca, pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centenar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias del campo rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de la nube cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de su lugar e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia en momento del diluvio. Satanás se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora, Satanás, estando asustado en medio del diluvio, lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás,
blasfemaban contra Dios y si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero aquellas súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó por fin y se convencieron de que hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Los antediluvianos invocaron con fervor, pero los oídos del Creador ya no escuchaban sus súplicas. Pastor Denis y amigos oyentes, solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Génesis capítulo 7, versículos 22 al 24, describe el efecto abrumador y completo de las aguas que destruyeron todo ser que vivía. Génesis dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En este contexto, Pastor Denis y amigos oyentes, de total aniquilación y desesperanza, el texto dice que se acordó Dios de Noé. Esta frase está situada en el centro de los textos que comprenden el diluvio, una indicación de que esta idea es el mensaje central de la historia del diluvio. Vamos a leer este texto, Génesis capítulo 8, versículo 1, y vamos a ver en este pasaje qué significa la frase Dios se acordó de Noé. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Génesis 8, el versículo 1. Dice la santa palabra de Dios: Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muchísimas gracias, pastor. El verbo sahar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y a menudo se refiere a la salvación. En el contexto del diluvio, la frase "se acordó Dios" significa que la lluvia fue detenida y que Noé y su familia pronto podrían salir del arca. Aunque todavía no recibió una orden directa para salir, Noé tomó la iniciativa y envía primero un cuervo y luego a una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas se secaron sobre la tierra. Por eso Génesis dice: y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Pastor Denis y amigos oyentes, cabe resaltar que el comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios aunque todavía Él no haya hablado directamente. Por otro lado, la fe no niega el valor de pensar y tantear. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. Y aún así, Noé sale únicamente cuando Dios finalmente le dice que lo haga. Es decir, incluso cuando Noé sabe que es seguro irse, él todavía confía en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca. Él esperó pacientemente dentro del arca hasta que Dios le autorizó que saliera. Pastor Denis, como Noé había entrado obedeciendo un mandato de Dios, él esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente, descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca Noé y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Interesante, Pastor Lizardo, que al principio usted destacó que ese acordarse no significaba de que Dios se olvidó allí, y lo mencionó en su frase original, sajar o sacar. Y esta historia también destaca la obediencia de Noé y la de su familia también, por extensión, que no se apresura a salir del arca, aunque toma la iniciativa de enviar al cuervo, ¿verdad?, para ver dónde hay tierra, pero está esperando en el Señor. Él cerró el arca y Él la ha de abrir. Y eso tiene su significado, ¿verdad?, de esa puerta de la gracia que solo la cierra el Señor, y quien la abre solo es Él. Así que Noé espera con paciencia que Él vuelva a abrir la puerta del arca. Note que ya lo hemos mencionado en el estudio de esta semana, que la gracia no quiere decir haz lo que tú quieras o lo que bien te parezca.
porque la Biblia nos dice que Noé encontró gracia, Dios le dio gracia. Nosotros también tenemos la oportunidad de ser salvos por gracia, pero no es haz lo que quieras o lo que bien te parezca. Hay que obedecer lo que Dios ha dicho. Dios le dijo que permanezca allí, Él permanece allí. Aunque está mirando, está estudiando, ¿verdad? Porque envía el cuervo, pero permanece. ¿Será que estamos hablando para alguien que destaca el ser salvo por la gracia, pero no está obedeciendo? La gracia es una oportunidad para obedecer. En el derrotero bíblico hay historias donde también Dios se acuerda. Usted recordará a Génesis 19:29, donde Dios se acordó de Abraham y salvó a su sobrino Lot. También el salmista establece en el Salmo 106, el versículo 4, acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. ¿Alguien de los que está en esta plataforma quiere que el Señor se acuerde de él o de ella en este día y le visite? Si es así, escriba ahora en la caja de comentarios, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy martes 19 de abril titulado El fin del diluvio. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este privilegio que nos confiere de hablar contigo y de poder estudiar el día de hoy tu palabra. Dirígenos, oh Señor, danos tu bendición hoy y siempre. Gracias porque a través del estudio de hoy recordamos que así como tú te acordaste de Noé en momentos difíciles, también te acuerdas de cada uno de nosotros. No estamos solos, tú estás en medio del diluvio, presto a cuidar y a socorrer a tus hijos. Gracias, oh Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.